Buen día. Aquí en la Chorcha Intelectual. Como verás, tenemos un invitado que hemos estado esperando con muchísimas ganas. Aquí Miriam y yo, un poquitito ya desesperadas que nos tocara poderlo ver. Él se llama Antonio Cerda Rivera. Él es diseñador gráfico, pero ¿qué crees? Se siguió preparando y ahora tiene una maestría en manejo de redes sociales. A raíz de esta maestría, él tuvo la oportunidad de ser el jefe de comunicación y medios digitales en la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Puebla, lo cual le ha llevado a vivir una serie de experiencias y a estarse capacitando en algo tan importante que desgraciadamente hoy vivimos. ¿Quién de nosotros no ha vivido violencia? ¿O quién de nosotros no hemos sido violentos? ¿O estamos viviendo violencia y estamos siendo violentos? Pues aquí tenemos a nuestro invitado. Estamos muy contentos. Antonio, te cedo la palabra. Hola, buenos días, Lucero, Miriam, gracias por la invitación. También yo estaba ya ansioso por estar aquí con ustedes. Y pues, gracias a Dios, pues he estado ahí ya más de año y medio en este lugar, con muchas experiencias, unas padres, otras no tanto, pero de mucha enseñanza. Yo creo que hay algo bueno que compartir y espero que lo disfruten. Seguramente, Antonio, lo vamos a disfrutar y más allá de disfrutarlo, vamos a poder enriquecer el tema, aunque el tema de violencia es muy común, pero sabemos tú y yo que no es normal este tema. Entonces sí nos va a interesar mucho saber tus puntos de vista, tus experiencias, y pues comenzaré preguntándote, en base a tu vivencia personal en todo este ámbito en el que estás envuelto desde hace año y medio, ¿cuál sería el origen de la violencia? Entendiendo que esta es multifactorial. Bueno, yo quisiera retomar una frase que dijeron ahorita, que es muy importante. La violencia no es normal. Tenemos una campaña ahorita en la Secretaría que así se llama, la violencia no es normal. Y hacemos una serie de videos en la que se presentan situaciones de violencia en diferentes ámbitos y se cierra con esa frase, ¿no? La violencia no es normal porque el problema es que la violencia se normaliza y no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo o de lo que estamos haciendo. Entonces, sí es multifactorial. Algunos estudios coinciden en que las personas que ejercen violencia vivieron violencia, ¿sí? Crecieron en un ambiente violento y repiten patrones. Es educacional, es heredado. Una persona que es oprimida, que es violentada, que es abusada, tiende a repetir esos patrones, ¿no? Depende de cada quien. Alguien, depende de su carácter, puede ejercer la violencia si la vivió, o también depende de su carácter o de sus vivencias, se busca seguir viviendo en ese patrón de violencia. Es decir, si fue abusado por sus padres, violentado, que le pegaban, que lo sobajaban, va a buscar una pareja o relaciones de amistad en las que siga viviendo violentado. Ok, Antonio, entonces podríamos definir que la violencia se originó en el órgano principal de nuestra sociedad, o sea, la familia. Así es. Sí, la familia es súper, súper importante y siempre para poder entender a una persona o la situación de una persona, tenemos que irnos a los antecedentes, a los padres y a las madres. Y aquí me gustaría hacer una referencia porque hay diferentes tipos de violencia. Entre los más importantes está la violencia económica, la violencia psicológica, física, hay violencia digital, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una definición de la violencia, porque a veces pensamos que solamente es la agresión, está siendo violento conmigo porque me pegó, porque me gritó, porque me lastimó, pero la violencia viene de violar, o sea, cuando tú vas más allá de los derechos de una persona, ya lo estás violentando. Violencia económica es muy común, que por ejemplo se da mucho de los varones hacia las mujeres, la famosa de que no las dejan trabajar, cuando no se les permite desarrollarse en su derecho de una economía sana, es violencia económica, ¿vale? Entonces, Ok, siempre que tú vas en contra, son actos de acción o de omisión
que me quitan derechos como persona. ¿Vale? Si yo no le dejo hacer algo, es violencia, o si le paso encima de ella, es violencia. Pues a mí se me hace muy, muy importante en esta primer pregunta todo lo que has comentado. Creo que es abrir un panorama tan grande y creo que qué bueno que se están haciendo cosas ya, pero creo que nos tenemos que ir más allá. No sé cuál es el rango de edades en las que tú has tenido acceso que de momento están siendo violentados, pero el rango se tiene que ir a los abuelos, porque Sí, si, claro. como tú explicabas, si el núcleo familiar, o sea, fundamentalmente el que es violento es porque vivió violencia en casa, entonces hay que educar abuelos, hay que educar padres y hay que educar hijos. Porque entonces esto, ahí sí yo creo que es una raíz que se viene en una forma consecutiva. Y se me hace muy, muy interesante que dices que la violencia es de acción o de omisión. ¿Qué ejemplo claro nos podrías dar de omisión? Y por ejemplo, en esta parte de la economía, no se les da las herramientas. O sea, tú pudiendo ser varón o mujer, ¿eh? Porque la violencia se ejerce en ambos géneros. Cuando tú tienes la oportunidad de brindarle herramientas a tu pareja, a tu hijo, a tu hija, para hacer algo y no lo haces, eso es un acto de omisión. Por ejemplo, también es muy común que, digo, esto es más en las comunidades, más lejos de la ciudad, que los que estudian son los varones. Entonces las mujeres se quedan porque hay la cultura de pensar que pues tú para qué estudias o para qué invierto en tu educación, al rato te casas, tienes familia y pues mejor que estudie tu hermano. O tú no eres tan abusada, tú no eres tan abusado, mira, tu hermano quiere ser ingeniero, mira, tú como quieres ser músico, ¿qué te parece si tú no, pero tu hermano sí? Entonces ahí estás haciendo un acto de omisión porque puedes hacer algo y no lo haces. Wow, se Ujú. me hace tan importante y desgraciadamente, como tú dices, en nuestras comunidades se llega a dar este tipo de trato a la mujer, pero también al que supuestamente tiene menos capacidad. Creo, ahora que has estado en contacto con comunidades indígenas, también se llega a dar que alguien de la familia se tiene que quedar a cuidar obligado, ¿no? No, no sé si estoy en lo correcto, pero como que hay una ley no hablada, pero sí ejercida, de que todo sale no sé qué, pero hay alguien que se tiene que cuidar a los padres y no estudia o aún no trabaja. Sí es cierto, estoy incorrecta. No, es totalmente correcto. Hay se llama cuidados remunerados y no remunerados. Esto es algo bien importante porque siempre hay un cuidador o cuidadora en las casas, en las familias. Sí. Uh-huh. Siempre. Y se está luchando, se llama desfeminización de los cuidados, porque tristemente cuando se requiere que una persona cuide, ya sea a los padres, como mencionabas, Lucero, o a los hijos, o a una persona con discapacidad, o una persona enferma, se piensa en la hija, en la tía, en la abuela, ¿no? ¿Cuántas personas no hay trabajadoras, madres solteras, por ejemplo, que se apoyan en los abuelos para que les cuiden a los hijos? Es mi caso, yo tengo que ir a trabajar, mi mamá me ayuda. Si yo no tuviera la ayuda de mi mamá, no pudiera salir a trabajar porque me cuida a mi hijo. Pero se lucha porque se desfeminicen los cuidados, porque ¿por qué pensar que solamente las mujeres pueden cuidar? Y entonces, fíjate que es algo que no nada más pasa en las comunidades, es triste que en todos los niveles existe. Entonces, obviamente hay profesiones que se les paga, hay enfermeras, hay personas que atienden y que cuidan, que se les paga, pero las personas que cuidan, en su mayoría mujeres, en primera ni se les reconoce, ¿no? Porque está la pregunta que les hacen a muchas mujeres, ¿y tú qué haces? No, pues yo soy ama de casa. Ah, entonces no trabajas. No, claro que trabajo. O sea, es un trabajo, nada más que no está remunerado. Entonces, Claro. dentro del lenguaje que nosotros manejamos no es el quehacer, no es la limpieza, no, son trabajos del hogar, porque se le tiene que dar el reconocimiento de que sí trabajan, de que es una labor titánica, pero nada más que no se les paga. Se les debería de remunerar de alguna manera. Se me hace muy interesante, Miri, no sé qué opinas.
esta parte que nos acaba de mencionar Antonio, desfeminización del cuidado. Fíjate que me viene a la mente que la importancia de por qué no hay una situación de generalizar esa necesidad, porque es una necesidad latente, que en los trabajos o en los lugares o en los centros de trabajo se apoye a las parejas. ¿Por qué? Porque pues ya trabajan los dos, ya tienen que trabajar los dos, ya no es como antes que podíamos, todavía yo pude decidir, pues me quedo en casa a educar a mis hijos, lo invierto mi tiempo, mi esfuerzo y que después pude hacer y desarrollarme en otras áreas. Ahora ya no es eso, o sea, ya es, si me quedo en casa, pues, híjole, ya no va a alcanzar para otras cosas, ¿no? Para lo básico. Entonces, yo creo que ahí, o no sé, Antonio, si hay esa concientización ya y se está empezando a apoyar a las parejas jóvenes, a los hombres, a las mujeres, para que tengan un lugar específico y poder atender a sus hijos, ¿no? Porque ahora los chavos o sí hijos o no hijos, ¿no? O sea, ya están en esa disyuntiva y dices, qué feo, ¿no? Que ellos se tengan que ver en ese punto y que precisamente la mujer tenga que cargar con todo ese cuidado. No, también los hombres ya se involucran, pero también trabajan. Entonces, yo creo que debe de haber un apoyo, ¿no, Antonio? Por parte de las dependencias de gobierno, de particulares, para dar ese apoyo al cuidado de los hijos y desfeminizar precisamente todas esas actividades y evitar o bajar la violencia, ¿no? Sí, fíjate que de parte de dependencias del gobierno, no nada más en Puebla, como la Secretaría de Igualdad Sustantiva en varios estados existe ya como secretaría, se lucha por crear política pública que ayude, que coadyuve a esto, ¿no? Hay una área en donde yo trabajo, que se llama institucionalización de la perspectiva de género. Les piden que hagan cosas, que propongan cosas para ayudar a esto, por ejemplo. Este es uno de los temas, los cuidados. Entonces, por ejemplo, se van a municipios con el personal de los ayuntamientos, los empapan del tema y les dicen, creen ustedes, propongan política pública. Entonces, han salido propuestas interesantes. Por ejemplo, creación de guarderías especiales, ¿no? Para mamás y papás trabajadores. Por ejemplo, facilidades para que terminen sus estudios, ¿no? Porque también por estar cuidando no terminan la escuela, ¿no? O de repente apoyos como para emprender algún negocio en casa, ayuda de otras instituciones, por ejemplo, porque no nada más cuidan hijos, les decía, de repente cuidan personas con discapacidad, ¿no? Entonces, terapias para estas personas, ¿no? O que los puedan llevar a los centros que les den terapias. O sea, sí han salido propuestas interesantes, pero sobre todo también se maneja o se enfocan los esfuerzos en concientizar a los varones. Se llama masculinidades positivas. En uno de los spots que les menciono de La violencia no es normal, se ve a un muchacho que está barriendo su casa y tocan la puerta y son sus amigos. Y cuando abren, lo ven que está con la escoba y le dicen, uy, ya estás de ceniciento, de mandilón. Vámonos, le dice, no, 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 es que tengo que terminar. Dice, no, déjalo, que lo haga tu hermana. Y dice el muchacho, no, dice, si aquí en la casa todos le entramos al quehacer. Y se burlan de él y se van. Son masculinidades positivas, quiere decir, cambia tu mentalidad un poquito y enfócate en las cosas que tienes que hacer, que son tu responsabilidad. Entonces, no ayudamos en el hogar, no somos buena onda, no. Es tu responsabilidad como adulto funcional, involucrarte. Está esto buenísimo. Qué padre tiempo hemos pasado. Creo que nos queda mucho que hablar, así que nos quedamos con esto. Me encanta, hoy aprendí mucho, masculinidad positivas. No es ayuda, es tu responsabilidad. Y en el próximo me encantaría que desarrollaras un poco más esto último que mencionaste, el hecho de que si hay un acuerdo en que la mujer tenga una mayor posibilidad de posicionamiento profesional, ¿por qué no?
Siempre el hombre ha demostrado que ahí está al pie del cañón. Yo quisiera concluir este programa con una frase de una de las luchadoras más de más tiempo, una señora guatemalteca, Rigoberta Menchú. Esta señora hace unos 4 o 5 años llegó a Cancún, su aspecto es totalmente indígena, y la quisieron sacar del hotel porque la vieron indígena. Se armó toda una revolución, por ahí debe de estar en redes eso. Es una mujer que ha luchado hace muchísimos años y ella tiene una frase que se me hace muy interesante, se las leo. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Rigoberta Menchú. Nos vemos a la próxima. Miri, qué gusto. No sé si quieres despedirte. Antonio, si quieres despedirte y damos por concluido. Miri primero y al final Antonio, porque es el invitado. Antonio, qué gusto conocerte y pues qué padre que estés aquí compartiendo con nosotros. Y te esperamos para la siguiente. Y no, pues muchas gracias a ustedes una vez más, y ojalá que sea de mucha bendición, sobre todo de ayuda para concientizar, ¿no? Yo creo que es lo más importante y si abre la mentalidad de alguien y despierta en alguien una inquietud, pues ya, me doy por bien servido. Muchas gracias.